Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, tanto Carlos como Cristian como Felipe, por la entrevista y felicidades por este cortometraje. Y voy a disparar eh, una pregunta para Felipe y también para Cristian y luego para Carlos. La primera pregunta es, ¿tu personaje, Cristian, Sí. habla con la mirada, a veces con el silencio, nunca se sabe muchas veces qué está pensando o qué va a pensar? En cambio, Felipe es todo lo contrario, tu personaje no tiene filtro, es de esas personas que dice todo lo que piensa. ¿Cómo fue esa contraprestación, esa dualidad entre un personaje y otro a la hora de grabar? Empieza tú, Felipe. Bueno, empieza tú. Bueno, no sé. Es difícil, ¿eh? Es Es difícil. difícil. No, pero es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Sí. Bueno, yo creo que Felipe, bueno, el personaje de Sí. Julián, es el que más nos lleva a todos, aunque mi personaje está un pelín más distante. Tenemos una conexión muy, muy especial entre Coque y Julián. Entonces yo creo que el ver constantemente lo que él piensa o lo que él tal, a mí me hace ser como más introvertido en el sentido de no mostrar solamente en ciertos momentos, intentarle llevar la contraria en ciertos momentos, pero que realmente no llego a tener la autoridad que tiene él, ¿no? Entonces yo creo que su presencia hace que la mía, en cierta manera, como que vaya bajando y sea un pozo más silencioso y contar algo más con las miradas, sin llegar a verbalizarlo. Sí, me parece, o sea, creo que eh, es muy interesante verlo desde el punto de las miradas de los personajes. Y aún así creo que, o yo al menos en mi caso, creo que el personaje de por sí ya lo daba todo, ¿no? Toda esa energía que tiene que tener Julián. Decía mucho muchas veces, ¿no? Solo con una mirada o con retar a Coque constantemente cuando le ponía ahí entre la espalda y la pared o simplemente quería que le diera, le aprobara, ¿no? Entonces, había ahí un lenguaje no verbal que decía mucho. Y yo creo que salió solo, ¿no? Quiero decir que no fue una cosa como No. que trabajara o que trabajáramos en cuanto a, pero teníamos tan, había tanta conexión de por sí o sea, que ya entendíamos yo a Julián y a Coque, que si es que creo que salió sola y esas miradas dicen mucho. También te digo que si Julián hablara más de lo que habla y que dice, cuidado, ahí lo dejo. Ya está, sí, cierto. Para Carlos, mi pregunta es, tenemos un triángulo, es tres personajes, pero el personaje de Christian, como bien ha dicho él, es el más introvertido, el que más juega con las miradas. Luego está el personaje de Felipe, que es el que más dice. Y luego tenemos otro personaje que es el que está entre medias. ¿Cómo fue la hora de dirigir estos tres personajes tan diferentes, pero a la vez tan amigos, pero con esas miradas que hay a veces que yo pensaba, Cristian no sé qué dice, Felipe sí, pero ¿y el otro personaje? O sea, como que se unen muy bien. Sí, a ver, bueno, dirigirles es que es muy fácil, porque es que mm, no ensayamos mucho en realidad, ¿no? Yo creo que fueron como, nos juntamos, creo que fueron como 3 días. El primer día fue 1 hora y media, que fue conocernos, y los otros 2 días yo creo que también tuvimos como 1 hora y media. O sea, no dio tiempo a mucho, pero sí que hablamos previamente, eso sí, yo de forma individual con cada uno de ellos unas cuantas veces, pero el asunto es que ellos ya tenían como muy interiorizado el personaje. Entonces, fue muy sencillo. Primero, porque ellos son unos actorazos y esto no es algo de típico que se dice director, no, no, lo siento totalmente, esto es real. Y creo que entonces es muy fácil lo que es, a ver, con Cristian yo creo muchas veces las conversaciones que teníamos era sobre todo eso, como que, ¿recuerdas, Cristian? Como que decías, hostia, es que no hacer nada, hay algo Sí. ahí que me pide hacer algo. Digo, no, no, tú lo tienes que parar.
Con Felipe era todo lo contrario, que con Claro. Felipe había que darle un punto más canalla, más bestia, porque él es un pedazo de pan, aunque no lo parezca así, pero sí que lo es. Damos fe, es Sí, sí, increíble. sí. Felipe es un amor. Y luego, Rafa probablemente es el que tenía que tirar más de la personalidad de Rafa, porque Rafa está haciendo como muchas gracias muchas veces, y eso era algo que me parecía muy interesante para el personaje que él interpreta. Entonces, al final, de verdad, el trabajo con ellos era ir probando ciertas cosas, pocas correcciones hubo, porque lo pillaban al vuelo. Entonces fue de verdad muy, muy fácil. Sobre todo, viendo que entre ellos ya había una conexión y una química, a mí ahí ya, creo que eso se dio al final casi del primer día, cuando ya estuvimos un rato hablando de todas las cosas del corto, pero muy poco, ahí ya dije, bueno, esto funciona. Es dejarles que ellos vayan descubriendo el personaje y que tiren. O sea que fue fácil, fácil. Vuelvo contigo, Carlos, y después con Felipe y Cristian. Empieza el corto de una manera y termina de la misma manera, como si fuese un círculo. ¿Eso lo tenías pensado de que empezase de la misma manera que terminase y al mismo tiempo al espectador se le quedasen muchas dudas en la mente? O sea, te removiese tanto que dices, ostras, tengo más preguntas. El, eso fue en una de las versiones de guión casi de las últimas, hablando con un amigo director, guionista, es un grande que se llama Adrián Replansky. Y hablando con él, me comentó la posibilidad de esta secuencia. Entonces, lo que yo lo planteaba era, digo, vale, es como un cierre precisamente del círculo, pero en el que todo ha cambiado, porque el personaje de Christian ya no es, o sea, Coque ya no es el mismo de antes, porque ha cometido, o sea, hay un viaje y ha Hay cometido un unas día. cosas, claro, ya no va a ser el mismo porque ha cometido unos actos que le marcan de por vida. Pero sin embargo, sí me parecía interesante que empezara y acabara de la misma manera, obviamente en unos de día, en otros de noche, pero como que el plano fuera siempre el mismo. Y luego la actitud de Coque, del plano final, una actitud de Coque, personaje de Cristian, que yo creo que eso también lo hablamos bastante, ¿no? Era como que Sí, era muy sutil y tenía que haber como un desgarro en Coque, pero que no se notara, o sea, lo tenías que ver con un pequeño cambio de mirada. sí. Sí, es verdad que lo hablamos bastante y encontramos, yo creo que el equilibrio al principio, mi personaje bebe de... El bebe. Y realmente queríamos jugarlo con que ni siquiera le gusta especialmente el alcohol. De hecho, pone como una cara de que ya está, ya me lo he bebido, ya está, ya soy como como que he hecho un bautizo, ¿no? Eres uno Sin más. embargo, en la última parte sí que encontramos ya, aparte de que sea el mismo plano, la misma situación, por así decirlo, era diferente. En el sentido de que hay un segundo en el que le aparecen como los recuerdos y que para y que repara en lo que ha sucedido en ese viaje, que por supuesto, como ha dicho Carlos, va a cambiar por el resto de la vida a este personaje, porque es un acto, pues eso, en fin. Entonces, claro, todo eso tenía que aparecer de cierta manera, no podíamos borrarlo y no podíamos dejarlo pasar de una manera tan, ya pasó, ¿sabes? Y me voy y sigo con mi vida, sino que era algo, como hemos dicho, muy sutil en el cual encontrásemos el equilibrio de no parar y hacer como así, porque la gente me hubiera preguntado, ¿qué te pasa? ¿No? Hubiera sido como ese rollo. Sin embargo, fue como un último suspiro y decir, bueno, pero estoy con ellos, estoy aquí y es lo que es, son como mi familia y es lo que han hecho y lo que hacemos y es en lo que estamos. Entonces yo creo que realmente Coque ha sido el resultado de sus compañeros, por supuesto, y de tomar unas decisiones que él relativamente era libre de tomar, por supuesto. Así que ha sido como una elección que tristemente ha elegido, la cual ha hecho elegir un bando u otro. Sin dar spoilers ni nada, Sí, obviamente, sí, sí, pero sí. yo creo que va por ahí, ¿no? Un poco. De hecho, Que cuesta mucho no hablar del tema en sí. no, no, para no soltarla esta, pero en el último plano y el primero, aparte, o sea, aparte de esa expresividad que pueda tener Christian, que es lo que cambia,
también cambia que el personaje Coque, en el primero, él recibe la bebida que le dan los otros. Pero en el último plano, él es uno de los que da la bebida. Es decir, él ya Exacto. forma parte del grupo y se lo está pasando a otro también. Entonces, como esa transición era, sí, sí, era importante. Sí, yo 100%. poco tengo que aportar a esto, porque creo que lo habéis dicho todo. Coincido con que es una manera muy sutil de darle un cierre, ¿no? Y de conectar ese primer plano con el último y no quedarte con el momento pasillo, ¿no? Que ahí podría ser un final perfecto Sí, y, era un final, sí, sí. claro, y que el espectador pues se haga las preguntas que se tengan que hacer y tal, me parece que, pero eso es una manera muy, muy sutil de quedarte pensando. Y a mí una cosa muy curiosa que me pasó, no sé, a la segunda vez que lo vivo así, una cosa como de susto, de que me asusté, de pasamos de estar viendo el pasillo, de la fiesta de fondo, la música, no sé qué, y de repente hay un ¡mátalo! Y hay como una cosa de sonido que te despierta, ¿no? De alguna manera, como a mí me pasó como espectador y aún sabiendo lo que iba a pasar y lo que venía, pero te despierta y te dice, hostia, vale, ¿qué ha pasado? Todo esto ha pasado, ¿no? Y no sé, me quedo mucho con esa sensación de ese final wow, que no se queda en algo tan oscuro o en todas esas preguntas que de repente me quedo haciéndome en esos 10 segundos que se ve la puerta y entonces, bueno, sí, no sé, me gustaría como recalcar esa sensación de wow. Volviendo contigo, Felipe, mientras hablabas se me venía a la mente una pregunta. No sé si estaré en lo cierto, pero Cristian, vemos a tu madre, vemos a tu abuela, vemos a, digamos, personas femeninas, vemos... En cambio, de Felipe solo le conocemos a él, no conocemos a su entorno. A la hora de crear tu personaje, ¿te fijaste en eso? En el entorno, por ejemplo, Christian sí tiene ese entorno, pero yo pensaba, digo, y Felipe, no sé, me removía, ¿no? Y digo, y tendrá una madre, a lo mejor una hermana, a lo mejor... Sí, o sea, es muy buena pregunta. Es verdad que en cuanto a la vida de Julián, no, o sea, no hay nada como muy implícito, ¿no? En la historia. Lo único a lo que lo hablamos con Carlos, lo único como que a mí me ayudaba a entender una parte del personaje era que dentro de que son tres chicos de barrio, de la periferia, ¿no? Que no son clase alta, pero tampoco es clase media, es una media baja más o menos. Él y su familia son un poco que tienen más dinero, ¿no? Que un poco por la casa que se ve, es una casa no tan humilde como la de Coque, la que se ve. Entonces, a mí eso es lo que me ayudaba como a creerme esa parte del personaje que le mueve, que hace que lidere, que todos estén a una, que no, que la fiesta se hace en mi casa, porque mis padres se van porque tienen el suficiente dinero como para irse un finde, ¿no? Como, entonces eso es a lo que yo me he agarrado para en según qué momentos darle eh, pues esa autoridad, esas ganas de que todos me bailen el agua, de, sí, de llevarlo desde ahí, de chicos, que yo pongo la casa, que bueno, que yo tengo alcohol, pero que si quieres traer algo, que feel free, ¿no? Como hay como momentos muy sutiles que si te fijas, pues eso, pero realmente no es una cosa que pensara como su familia y demás, o sea, sus padres. Yo creo que a lo mejor lo hablamos de que era hijo único, ¿no? Y Sí, como Eso hay en una cosa conversación, en los sí. hijos únicos que yo no es mi caso, tengo dos hermanos, pero hay una cosa en los hijos únicos que son como más especiales, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo ahí sí, eso también fue una cosa que me pudo llevar, ¿no? Entonces, hay una cosa de que es mi casa, mi territorio, y no hay nadie que ¿sabes? O sea, no pueden venir mis padres. Pero tampoco quise crear aquí un background súper fuerte con a lo mejor mi figura paterna, ¿no? O mi figura materna ya si entramos, pero no quise como, porque si no ya siento que tampoco me ayudaba o se iba de la historia, ¿no? Quiero decir, la verdad que no. Para Carlos y para Cristian, vemos a Cristian siempre, digamos, corriendo. Su vida se pasa corriendo en moto, incluso llegando tarde al entrenamiento, pero luego cuando se queda a solas y le vemos mirando a un edificio con las ventanas de espaldas y le vemos ahí, le vemos de otra manera.
Para Carlos, me gustaría preguntarle eh, cómo hizo esa transición entre el personaje que está corriendo, que le vemos trabajando, porque de los tres parece que es el único que trabaja, y luego esa quietud, la mirada al edificio, y para Cristian, ¿qué es lo que piensa Cristian en ese momento en el que estás solo ante, digamos, todo ese universo de casas? Primero, Cristian, ¿o qué? Como quieras. Ah, bueno, pues allá voy, venga. Pues bueno, es cierto que tenía que haber como ese contraste, ¿no? Entre en esos dos momentos. Por un lado, la urgencia de Coque, de tener que llegar a todo, de tener que colaborar en casa económicamente. No hay una figura paterna, él tiene que suplirla de alguna manera, aunque sea económicamente. Lo que dices de llegar tarde mira, lo de llegar tarde al Al entrenamiento, que es partido. una cosa que probablemente, sí, sí, que sea como inconsciente, incluso al partido. Eh, sí, lo que quería era como que hubiera todo el rato que él estuviera yendo de un sitio a otro, porque eso es también como funciona muchas veces la cabeza, ¿no? Que hay un no parar y no hay una racionalización de lo que está pasando. Eh, y sin embargo, también tenía que haber lo que estaba diciendo antes, ese contraste en el que él encontrara un sitio, que esto lo hablaba con Cristian, era un Sí. sitio donde fuera su punto de escape, donde él supiera que nadie más le iba a molestar, donde estuviera en pausa, un modo zen. Y lo que me gustaba de ese lugar era que seguía siendo del barrio. Por eso para mí era muy importante tener edificios cerca que en cierta manera, porque lo normal a lo mejor es que uno dice, bueno, pues me voy a lo que sea, aunque esté en el barrio, me voy al parque o a un monte que esté un poco elevado y tengo ciertas vistas. Pero él no tiene esas vistas porque él no tiene ese futuro. Eso está bloqueado. Entonces, esa parte era importante y luego hay otra que dices de movimiento y era las escaleras. Durante el rodaje, en la preproducción, intenté buscar escaleras, pero no encontraba en los sitios donde él va caminando y las pude meter un poco en su casa, cuando él llega a casa. Porque era importante también estas escaleras a nivel simbólico, es como que él intenta escalar socialmente a través del trabajo, a través de lo que, bueno, nos han prometido, ¿no? Que es cómo tienen que funcionar las cosas y al final va a tener un tope. Hay escaleras cuando está con los amigos, entonces esa parte de jugar también con el urbanismo me gustaba, que es una pincelada que no sé, no sé, no creo que nadie lo vea, pero sí que era importante para el personaje de Coque, por lo menos para que una parte del inconsciente de Coque estuviera ahí y se pudiera transmitir. Sí, bueno, yo coincido al 100% con Carlos y sobre todo a mí lo que me gustaría añadir es eh, no para quieto, que a lo largo del día está trabajando. También tiene otra madurez que te aporta el tener responsabilidades tanto con tu familia como con el trabajo, en el cual, pues, como carecemos de figura paterna, pues yo he tenido que tomar ese rol y más allá de económicamente, también vemos cómo llega a su casa, ve a su abuela, la levanta, tal, o sea, tiene como la figura femenina muy cerca. Y entonces hay un conflicto muy grande porque va yendo y viniendo muchas veces y realmente pues eh, se tira todo el día en el barrio, no va a ningún lado diferente, pero sí que es cierto como que nunca llega a tiempo a nada, en el sentido de que bueno, le supera un poco todo y que al tener otras responsabilidades que sus amigos no, por ejemplo, siempre les dice, claro, porque como a ti te lleva tu tal, tu madre, o, ¿sabes? O sea, la próxima vez, no sé, es como es un poco ese rollo de, bueno, yo me tengo que buscar yo la vida. Entonces, cuando pasa eso, necesitas una vía de escape. Y a mí también me parecía muy, muy interesante que la vía de escape fuera enfrente a unos bloques de pisos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no deja de ser un descampado, que es como algo más íntimo, por así decirlo, antes que un parque, porque en un parque sí que es verdad que te puedes encontrar a la gente, no te apetece hablar. Tú ahí lo único que quieres es estar a tu rollo y ya está. Entonces era como un momento en el cual paraba a reflexionar sobre muchas cosas, porque Coque a lo largo de la historia tiene conflictos y tiene
preguntas sobre él mismo y sobre sus valores. Entonces, claro, era como un punto de respirar y de analizar un poco todo esto. De hecho, en uno de los momentos que yo tengo un parón, hay una serie de mensajes Sí. y de actitudes las cuales yo no estoy de acuerdo y ni siquiera participo activamente en ellos, simplemente como que reacciono en modo de risa, pero sin ni siquiera haberlo visto ni estar de acuerdo con ello, ¿no? Era como mi vía de escape sobre eso. De hecho, otra de las cosas muy importantes, y por eso era también guay lo que ha dicho Carlos del urbanismo, sobre todo, es que hay una conversación en la que me dice el personaje de Rafa, oye, una casa en el barrio. Y yo me paro y le digo, ¿pero qué mierda es esta? ¿Cómo coño voy a querer yo una casa en el barrio? Y yo Y te digo, Julián, que me conoce y es "Vale, muy listo, un me chalet en la dice, puerta". exactamente, ¿por qué? Porque quiero salir de ahí, quiero avanzar, por eso trabajo, por eso estoy donde estoy y quiero conseguir ciertas cosas que mejoren mi vida. Entonces, claro, cuando me dice, ahí ya estamos hablando, es como es esa necesidad de no querer siempre lo mismo. De hecho, hay otra pequeñísima pincelada que quiero notar y es cuando me dice, tras perder el partido, me pregunta mi madre cómo fue y tal, y le dije, bueno, pues eso, habíamos perdido, y me dice, otro que no nos va a sacar de pobres. Y hay un momento que me río, pero yo lo hablé con Carlos y le dije, ¿cómo ves que me molestase un poquito, muy mínimo, pero un poquito? Y yo creo que ese sitio y el fútbol para mí eran como mis vías de escape y mi manera de escapar de la realidad. Así que era muy importante para nosotros encontrar ese punto, ¿no? Esa calma a la hora de analizar también nos pasa cuando estoy fregando los platos. Eso es un poco esos momentos en los cuales se frena un poco la vida y analizo todo y es cuando más serio estoy, porque realmente me quedo solo. Me gustaría preguntar a Felipe ¿qué lugar sería su vía de escape? Julián, Bueno, digo, sí. ¿Cuál sería? ¿A dónde escape. iría para desconectar? Vaya pregunta, cuidado esta, Ya. Te tienes que Se saber conocerle al personaje ella, me, Hostia. se me ocurren varias cosas. Así como una pincelada general, creo que es una muy buena vía de escape un sitio que solo conoce él. En, a ver, ¿cómo lo digo? Es como un sitio como que quiere ocultar conscientemente a los demás. Porque sabe que si saben esa parte de él se va a sentir vulnerable y él no quiere eso. Él no quiere que los demás puedan entender por qué a veces se quiere sentir solo. No estoy hablando como de, no sé, de algún sitio nada dibujado, ¿no? Pero sí, creo que no se me viene así algo como muy concreto, pero creo que un sitio que solo conoce él y que en el que está a gusto y en el que se siente él. El Julián sin la careta, ¿no? El Julián sin esa energía, sin sus amigos de toda la vida, que es muy importante también, que cuando vamos con cierto grupo de amigos y nos ponemos una careta, ¿no? Y luego vamos con otro grupo de amigos y somos otra careta, ¿no? O sea, eso creo que nos pasa a todos. Entonces creo que cuando está solo, realmente ahí él se siente vulnerable y no quiere. Entonces, y aún así, como no quiere, me parece que es una muy buena vía de escape para él, para soltar y para sentirse al menos él mismo. Pero es verdad que un sitio en concreto no se me viene. Eh, no. Bueno, bueno, se me ocurre algo como muy sensible, algo, a lo mejor, imagínate que Julián se apunta a clases de danza, yo qué sé, ¿sabes? Y a clases de danza contemporánea, pero en un barrio alejadísimo en el que Claro, vive, que no ¿no? le vean, por supuesto. Claro, que nadie le conozca, que nadie sepa, ¿sabes? Como, pero en un lugar en el que él sabe que tiene que soltar, porque si no, o sea, no es bueno canalizar toda esa rabia y toda esa energía y toda esa ira constantemente. Y sobre todo con lo que te digo, con la careta, que va, creo que es el que más obvio se nota que se ha marcado un buen personaje durante toda su vida, ¿no? Y es fácil, o sea, es difícil que le desmonten. Y él no quiere
que le desmonten. Entonces, sí, se me ocurre una clase de danza contemporánea, por ejemplo. En el cortometraje, esta es para los tres, vemos cómo vuestros personajes hablan con las protagonistas, con las chicas, y hay unas frases, un diálogo que le dice el personaje de Felipe a Cristian, a tu personaje, y es lo que desencadena, digamos, todo. ¿Pensáis que las habladurías, que los dichos, diretes, pueden ser un arma más arrojadiza que lo que son? Porque lo que te mete a ti en la cabeza de esa es así, es lo que te hace recapacitar y dices, uy, voy a unirme a mis amigos. ¿A qué te refieres con esas así? ¿Te refieres a tener una idea preconcebida de X persona? Sí, sobre todo de los personajes femeninos Entiendo, y del entiendo que cuando personaje. hablamos de la Patri, de Cuando Silvia, están en el parque hablando Sí, de, pues a mí me han dicho que es tal. sí, está eso muy es. Siempre claro. influye, siempre influye. Sí. Siempre. Yo creo que siempre. O sea, si te dicen que una persona es de X manera, tú ya tienes una idea preconcebida de ella. Aunque luego la conozcas y sea de manera diferente, yo creo que los prejuicios en general y, pues las sabidurías de la gente, obviamente que te modifican. A mí si me dicen que esta persona es de X manera, ya no sea una mujer, me da igual. Cualquier persona, tengo como una idea preconcebida de esa persona que a lo mejor voy hasta el final con ella, con esa idea y no me deja incluso ver. Entonces yo creo que sí que afecta y muchas veces teníamos esa conversación, sobre todo Julián y yo, cuando me hace la pregunta de ay, todas son putas. Sí. Vale, vale, sí, ese Mm. momento también, ese momento creo que es como donde culmina todo. Yo iba a referirme primero cuando estamos en el banco los tres, en el parque, Por y ejemplo. estamos hablando de cuántas tías van a venir, no sé qué, esta y la otra. Y Julián sabe que a Coque le ha gustado Silvia, porque él se ha fijado. O sea, Coque está en su punto de mira todo el rato. Y cuando solo recibe respuesta de David, del personaje de Rafa, hay un momento que es como, ¿tú qué? Que no me estás contestando. Buscando su aprobación todo el rato. ¿Sabes? Y es una manera de buscar sí, esa aprobación y que, oye, vente con nosotros. O sea, ¿por qué no estás participando? ¿Qué te pasa? Entonces, claro, es una herramienta oye, que estamos hablando de estas y de que son así. Si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Sabes? Y ahí se empieza a crear ese conflicto entre ellos dos que luego deriva y luego se soluciona. Pero yo creo que sí es una herramienta más de manipulación, de entrar ahí en la psicología del otro, desde que conoces tanto a tu colega que sabes lo que le molesta, desde dónde le puedes hablar, bueno, de que sabe que si me contestas, a lo mejor la lías, ¿sabes? Y de que si vienes al día siguiente al partido de fútbol, yo estoy rebotado, estoy picado y no quiero ni que me hables, porque a lo mejor me sale darte una hostia. Y como te quiero y te aprecio porque eres mi colega, no te voy a dar una hostia. Prefiero irme, ¿sabes? Huyo. Entonces sí, bueno, creo que con lo que hablamos antes del lenguaje no verbal, está todo el rato ahí y me parece que es una herramienta, sí. No, y sí, sin duda afecta, ¿no? El que alguien te hable así de una persona, y más cuando hay como una emoción entre la persona de la que se ha dicho algo y uno mismo. En este caso, si hay a mí me gusta una chica o me gusta un chico, pero de repente me dicen, oye, pues esa chica es tal o ese chico es de aquella manera, siento como que me pueden atacar a mí, pero atacar en el sentido no de voy a defender a otra persona, sino de, hostia, es que a lo mejor yo me estoy equivocando, eh, esa persona que me gusta no es tan buena como creía, lo que sea. Entonces, y uno se siente al mismo tiempo como atacado a sí mismo. Entonces, yo la he cagado, porque ¿cómo me voy a enamorar de esta persona que es de una manera o de otra, ¿no? Entonces, tiene que ver, yo creo, mucho con la seguridad o la inseguridad que tenemos, porque si a mí me dicen, yo qué sé, pues que mi pareja es de tal o cual manera, pero, vale, pues perfecto, opina lo que quieras porque yo tengo una opinión formada por ella y no me va a afectar nada de lo que me digas. Pero creo que es para llegar a ese punto
uno tiene que ser muy, muy maduro. Y más cuando en estas edades, ¿no? En adolescente, post-adolescente, en la que mostrar cualquier signo de debilidad está muy mal visto. Sí, Y te come el grupo. tal cual. Entonces uno puede reaccionar o de una forma madura, que es lo que digas, o como a lo mejor reacciona el personaje de Coque, que es calentándose hasta que, claro, lo que decía Felipe, Claro. Pero chocan y se va. es que también, claro, todo va apoyado de una manipulación que recibe el personaje de Coque por parte de los dos, por parte de Julián y bueno, y por parte del personaje de Rafa, por supuesto, también. Entonces era como un poco encontrar, ¿no? Ese ruido que tienes en tu cabeza, que es muy difícil también, porque vuelvo a insistir, yo creo que el que más o el que menos nos dejamos guiar por percepciones de los demás. Entonces, Sí. ese hecho de que te vayan diciendo cómo es una persona de X manera o cosas que han pasado anteriormente, obviamente no queremos justificar en ningún momento que a raíz de ese tipo de cosas la persona valga menos o X o que no realmente estuviera interesada, simplemente que claro que afecta y tú dices, ah, bueno, es que encima se la lió a este y se la lió al otro y no sé qué y no sé cuántos. Entonces tú te sientes un poco imbécil porque piensas que se han aprovechado de ti, que te han utilizado. Entonces, yo creo que todas las conversaciones y todo lo que también comentamos en el fútbol y que el fútbol yo lo he jugado durante toda mi vida, es un deporte que amo muchísimo, pero que también tiene mucha esa parte, esa masculinidad tóxica que muchas veces se hacen comentarios que a lo mejor tú ni siquiera piensas. Yo me he encontrado en este tipo de conflictos de escuchar barbaridades en el fútbol y de un compañero que ni siquiera a lo mejor te cae excesivamente bien, pero bueno, a lo mejor no te ríes, porque no te ríes, pero como que lo dejas pasar, no entras en confrontación con ello, ¿no? Porque al fin y Ujú. al cabo entiendes que hay gente que es así, tristemente, y no hay problema hasta que, ¿sabes? Hasta que ya entramos en materializar ciertas cosas, ¿no? Entonces es como que es muy común el hablar de las personas y sobre todo es muy común, sobre todo en los chavales en general, en hablar de cómo es X mujer o cómo es tal. Entonces es como, bueno, pues voy a hablar con esta que me han dicho que es una fresca, por así decirlo, y seguro que tal. Y esos comentarios existen y es triste y sabemos que no los vamos a cambiar por contar esta historia y mostrarlo así, pero sí que es verdad que visibilizando todo este tipo de cosas, en el cual, con que haya solamente una persona, un coque del mundo en el que sea capaz de anteponer sus valores y tener la firme decisión de decir, yo pienso así y no estoy de acuerdo contigo, ya está, o sea, que yo creo que influye mucho a la hora de tener una idea preconcebida y que siempre afecta, ¿no? Entonces, es eso. También el miedo a quedarte tú solo y el no querer lidiar con la soledad porque tienes un grupo muy cerrado de personas hace que por la desesperación o por intentar encajar asumas ciertos roles de los cuales tú no estás de acuerdo. Yo creo que va de eso la historia. Así que yo creo que sí, que es un arma arrojadiza que influye mucho, pero en todas las edades. No creo que sea algo de nuestra edad propia, que también es verdad que somos como mucho más propensos a compartir ese tipo de información, pero yo creo que a cualquier persona en mayor o menor medida le afecta. A no ser que conozcas excesivamente a la persona y que realmente tú ya tengas tu idea más que cerrada sobre esa. Pero siempre existe la duda, siempre existen como las condicionantes y eso hace mucho. Yo solo quería añadir que creo que no hay que olvidarnos del personaje de Rafa, de David, y a lo mejor, a lo mejor estoy hablando por él, no lo sé, pero creo que de hecho es el único personaje que no le afecta todo esto, que simplemente va. O sea, porque él es un poco esa figura sí, no se lo plantea, es como sí a todo. Y Julián ya sabe que con David tiene eso, que si dice que hagas esto, él lo va a hacer. Entonces, por eso me refiero a lo de antes, que con Coque tiene ahí un trabajo que hacer y hay se empieza a crear ese conflicto que ya viene de toda la vida. No, pero que el personaje de David no se lo plantea y no le afecta porque simplemente sigue la corriente y por su manera de ser y porque vive más en otra cosa y está en otra cosa, ¿no? Es también como interesante ver que hay personas que no se lo plantean y que no les afecta y que simplemente siguen y no se plantean que pueda haber una repercusión o que llegue a más, ¿no? En otros casos, pues de manera perjudicial. Entonces, bueno, hay una cosa como muy interesante desde los tres personajes, que todo pasa por los tres
pero cada uno desde su sitio. Y, Ujú. y no, o sea, quería como no olvidarnos del personaje de David también. Pues bueno, Y, ya que no está aquí Rafa. y para terminar, me gustaría que describieses este cortometraje, Tribu, en una palabra, en un sentimiento, adjetivo, sensación, la primera palabra que os venga a la mente. Oh, A mí me viene perspectiva. uf, a mí ahora mismo rabia. A mí me viene viaje, proceso, sería un proceso, lo dejaría en proceso. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, por esta entrevista y de verdad felicidades por vuestro trabajo. Los tres estáis increíbles y el cortometraje remueve muchísimo y no te deja indiferente. Bueno, Muchísimas de gracias. eso se trata. Nada, muchas gracias. Gracias a ti. Fue Gracias. un Chao. placer. Chao. Igualmente.